¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad, lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran. Aquí, diariamente, te lo contamos, te lo mostramos, lo analizamos, clarificamos, para que cada día estés mejor informado. Y hoy realmente ha sido un día de pésimas noticias para el gobierno nacional. Ha sido un día realmente de derrotas políticas, se puede decir, para el presidente Mauricio Macri. Mire, esta tarde se conoció fallo de la Cámara por el tema jubilados, donde le declaran inconstitucional el aumento que se dio en marzo de este año. ¿Por qué? Porque todavía en marzo de este año el gobierno tenía que aplicar para aumentarle a los jubilados la vieja fórmula, con la fórmula que realmente le actualizaban. Ahora el gobierno le tiene que devolver un 9% a los jubilados, porque le han declarado inconstitucional el aumento de marzo del 5,71, porque le ha dicho la justicia, señores, hacia adelante era, no hacia atrás. Primer tema. Otro, con influencia mucha política, porque lo dijimos ayer, lo advertíamos de la semana pasada con Pedro Brigger. Era una locura realmente que la Selección Nacional de Fútbol, por un capricho del presidente Macri y del presidente de la AFA, Tapia, y tal vez de Angelici, vayan a jugar a una zona altamente conflictiva, como era ir a Jerusalén ante las protestas que se habían originado en el mundo árabe, pero también en Palestina. Finalmente, hoy, por presión de los jugadores, atención esto, Mire, esto era lo que se vivía en Palestina, Esto era lo que se vivía en Palestina. La gente quemando, la gente con la bandera, con la camiseta de la selección manchada de sangre, la gente quemando. Este era el clima que se vivía en Palestina. Y el gobierno, solo por quedar bien con Estados Unidos y con el gobierno de derecha de Israel, querían llevar al seleccionado argentino en una misión política a jugar a Jerusalén. Los jugadores se plantaron, los jugadores dijeron no vamos, y la AFA y Macri tuvo que dar marcha atrás. Atención, porque con este tema tiene novedades de último momento Pedro Brigger. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, efectivamente, porque diversas versiones indican que el primer ministro Benjamín Netanyahu de Israel llamó en persona al presidente Mauricio Macri para que no suspenda el partido, para que ejerza presión sobre la Asociación Argentina de Fútbol, sobre la AFA, sobre los jugadores, y que el partido se concrete. Esto se está diciendo tanto en medios de comunicación israelíes como en diversas agencias de noticias judías también de la Argentina. En su página de Twitter, Benjamín Netanyahu no dice nada, por lo menos no en hebreo, está dando un discurso, dio un discurso hace un tiempito atrás en Francia, está en gira por Europa, planteando que el gran enemigo de la humanidad es la República Islámica de Irán, pero se hizo un tiempito, aparentemente, para llamar al presidente Mauricio Macri. Como bien decías, Gustavo, ayer lo sosteníamos, es un área muy conflictiva, es un tema político. Hoy se cumplen 51 años de la ocupación israelí de Cisjordania, la Franja de Gaza y la parte oriental de la ciudad de Jerusalén. No donde se iba a jugar el partido, pero una parte de la ciudad que Israel ocupa y que según Naciones Unidas se tendría que haber retirado. Fíjate qué fecha simbólica, Gustavo. Bueno, enseguida vamos a ampliar esta información y sobre todo esta información muy importante que da a conocer Pedro Brigger, que hasta el premier de Israel presionó a Mauricio Macri para que la selección juegue. Porque, a ver, acá esto era una cuestión eminentemente política. Sabemos el alineamiento que Mauricio Macri tiene hoy con los Estados Unidos y con Israel. Es el trípode que Macri tiene de poder en su cabeza. Y llevar a la selección, llevar a los jugadores, era parte de ese juego de poder que Macri quiere hacer
a nivel mundial. Por eso es importante la decisión de los jugadores, reitero, de los jugadores que se plantaron y le dijeron: no nos utilicen políticamente, no vamos a jugar porque está en riesgo nuestra seguridad. Las advertencias que llegaban desde Palestina, lo que nosotros veíamos recién, las imágenes, estas imágenes quemando camisetas de la selección argentina, teñidas de sangre, las protestas, pero reitero, no solamente en Palestina, sino en el mundo árabe, porque se había extendido no solamente a Palestina, sino también a los países del mundo árabe, Pedro, ¿no? Efectivamente, las imágenes que ayer veíamos o que nos comentaban de gente palestinos quemando la bandera argentina o las camisetas argentinas, efectivamente tiene mucha repercusión en el mundo árabe. Se lo señalábamos, el mundo árabe adora a Messi, adora a Maradona, pero acá claramente todos lo interpretaron como una cuestión política. Fíjate, vamos a escuchar al Pipita Higuaín, que también se refirió a esto. Sí, creo que al final se pudo hacer lo correcto y bueno, como dijiste, ya quedó atrás y obviamente primero está la salud y el sentido común, así que creemos que lo correcto era no ir. Bueno, ahí estaba, ¿no? El Pipita Higuaín transmitiendo la sensación de los propios jugadores. Hoy hubo contactos muy nerviosos entre Angelici, Macri, el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, ese trípode de poder que domina el fútbol en la Argentina. Angelici, Macri y Tapia, ante la presión de los jugadores que se plantaron y dijeron: no vamos a jugar. Finalmente, entonces, partido suspendido. Esta noche aquí va a estar con nosotros, a partir de las 21, el embajador de Palestina en la República Argentina, el embajador Husni Abdel Wahed, que va a estar aquí con nosotros y que se va a referir a esta decisión, que nos va a contar en detalle también por qué se oponía a Palestina y lo que está sucediendo en Palestina con Israel, que también es siempre importante conocer la otra campana, porque siempre se conoce una sola. Siempre es importante conocer la otra campana. Por eso esta noche, a partir de las 21, va a estar aquí con nosotros el embajador de Palestina en la Argentina para hablar también de esta decisión de los jugadores de la selección nacional. Fíjese también, otra cuestión que pasó hoy. Y que se lo quiero explicar muy bien, porque ustedes saben las campañas permanentes que el gobierno le organiza al Papa Francisco. Único caso en el mundo que al Papa argentino, el gobierno argentino a través de sus redes de trolls permanentemente le hacen campañas en contra del Papa. Y hoy salieron los medios amigos del gobierno a decir que la selección no iba al Vaticano, que el Papa había invitado a la selección y que la selección no iba a ir. Primero, el Papa no invita. En todo caso, le piden al Papa audiencias especiales, audiencias privadas, las audiencias de los miércoles. Eso es lo que ocurre. Y la AFA le había pedido al Vaticano que el Papa reciba a la selección en virtud de esta visita que se iba a hacer a Israel. Creo que lo iban a hacer, no sé si antes o después de este hipotético viaje a Israel, no tengo la fecha. Pero hoy salieron a decir, no, finalmente el Papa los invitó y los jugadores no van a ir. No, no es así. La selección le comunicó al Papa que la audiencia que ellos habían pedido finalmente se desinvitan ellos porque por problemas de agenda seguramente ya estaba este run de que no viajarían a Israel y por eso. Pero también esto lo quiero aclarar porque hoy también intentaron meterlo al Papa diciendo lo dejan mal parado, no lo van a visitar. No, en todo caso es otro papelón
de la selección que había pedido a través de su presidente esta audiencia especial en el Vaticano y que a último momento dijeron no vamos a ir. Así que un día de papelones para la selección, porque además, reiteramos esto, ¿no? Los jugadores dejaron muy mal parados a Macri, Angelici, a Tapia, que habían sido los verdaderos organizadores del viaje a Israel, se plantaron y dijeron no nos vamos a exponer políticamente a un capricho del gobierno nacional. Y nos parece muy bien esta decisión de los jugadores. Bueno, y además, siguiendo con este día de malas noticias para el gobierno, el Fondo Monetario Internacional, que está exigiendo antes de firmar el acuerdo, le ha pedido al gobierno como una condición para la firma que desarme la bomba de las LEVAX. Por eso nos puede acompañar esta noche con el hashtag Desarmando la Bomba. Porque realmente, cuántas veces aquí con Fernando lo hemos hablado, cómo esta operación, esta timba financiera creada por el gobierno de Macri desde el 2015 con las LEVAC, se ha constituido en una bomba de tiempo para el propio gobierno. Y dentro de las exigencias, Fernando, está esta, ¿no? Tienen que desarmar la bomba de las LEVAC. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Se viene un plan Bonex? Mirá, las LEVAC nacieron para regular la cantidad de dinero que estaba en circulación y con eso combatir la inflación. No lograron jamás dominar la inflación y generaron un negocio, como vos decías, un negocio financiero, una bicicleta financiera que le costó demasiado dinero al Estado argentino. Ahora lo que quieren negociar con el FMI es desarmar esta bomba. ¿Cómo lo van a hacer? Lo primero que te dicen el gobierno es, va a ser una solución amigable con el mercado. Va a ser voluntaria, no vamos a imponer nada, lo vamos a negociar, va a ser un premio a las entidades. Bueno, las hipótesis es que van a cambiarle por un bono, el famoso plan Bonex, claro, canjear las LEVAC por un bono a 10 años. Algunos dicen que ese bono puede ser en dólares, cosa de darle mayor rentabilidad al sistema financiero. Y la otra hipótesis es estirar los plazos. En vez de renovarla cada mes, como está sucediendo ahora, extenderla a 5 o 6 meses de plazo, cuestión de ir estirando los vencimientos y que no sea cada mes una rueda, una hipótesis de crisis cambiaria. Peligro, de crisis. Ahora, exacto. ¿Qué va a pasar con los ahorristas que compraron LEVAX y que tienen LEVAX? Mirá, uno cree que si le creen al gobierno van a poder cambiarlas por pesos. Si no, tienen el mercado para salir a vender antes de tiempo. Vos sabés que el Banco Central ya está haciendo operaciones en el mercado secundario. En el último mes compró o refinanció 90.000 millones de pesos de LEVAC. Cuestión de que bajó el vencimiento de junio de 660.000 millones a 570.000 millones. Parece poco lo que bajó, ¿no? Seguimos hablando de 570.000 millones de pesos, pero bueno, es lo que logró por ahora bajar el vencimiento del Banco Central. Bueno, bien, enseguida también Fernando nos va a anticipar lo que ya hoy se comentaba en el mercado, que ya tendría acordado la Argentina finalmente el acuerdo, el préstamo de cuánto sería y las exigencias que se le van a sumar para acceder a este crédito stand-by del Fondo Monetario Internacional. Otra, ¿se acuerda de la promesa del gobierno de Mauricio Macri? Ese eslogan de campaña y que tanto insistían, con pobreza cero. ¿Se acuerdan del eslogan pobreza cero? Otra promesa de Mauricio Macri. Bueno, no solamente a poco andar el propio jefe de gabinete tuvo que admitir que se trató de una promesa de campaña que no iban a poder cumplir. Otra promesa incumplida de las tantas que plantearon y vendieron en aquel famoso debate presidencial. Pero claro, la devaluación de los últimos días, el impacto de los tarifazos, de las tarifas impagables, los aumentos constantes de nafta que no se detienen, que van a seguir, los precios, la inflación, esto está haciendo que lamentablemente la pobreza siga aumentando en la República Argentina. Anoche lo hablábamos aquí con Carlos Tomada, con Axel Kicillof.
y lamentablemente va a ir creciendo también el desempleo en nuestro país. Fíjese la advertencia que está lanzando el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina a través de su titular, el señor Salvia. Sin duda la situación de la tendencia que a la mejora que se había registrado en el segundo semestre del año 2017 se vio paralizada con ya un rebrote inflacionario en el primer trimestre, después de la devaluación de diciembre, y un proceso de relativo estancamiento en el sector informal de la economía, a lo cual se vio agravado con una nueva devaluación de este mes pasado, con seguramente efectos también en la inflación, con el aumento de tarifas. Y bueno, a ver, no hay ninguna, todas las evidencias muestran que estaría aumentando la pobreza en forma no explosiva, pero sí en forma importante, y que seguramente las mejoras obtenidas en 2017 con respecto al 2016 estarían teniendo algún nivel de marcha atrás. Todas las evidencias demuestran que va a aumentar la pobreza de forma importante, lo dijo Agustín Salvia, el director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Se está hablando de que podría aumentar hacia fin de año en un 29% la pobreza, claro, producto de todo lo que enumerábamos anteriormente. Tarifas impagables, tarifazos, aumento de la nafta, se han disparado los precios, la inflación que no puede controlar el gobierno de Mauricio Macri. Fíjese lo que ya se está viviendo a nivel de precios, cómo se están disparando los precios. Fíjese lo que dice el propio diario Clarín hoy en su sección Economía. Inflación, dólar y crecimiento, los nuevos pronósticos de mercado tras la corrida cambiaria. Ayer esto lo señalábamos, lo adelantábamos aquí en Minuto 1. Las proyecciones de suba de precios ya superan las del año pasado. Las proyecciones de suba de precios ya superan. Esto es lo que comentábamos ayer. Siguen cayendo las ventas minoristas de las pymes, que caen 4,8%. Todos los índices de la economía, son negativos. Y además esto se está anticipando. El gas puede subir 70% más. El gas puede subir 70% más. Y tal vez, como dice hoy el cronista, antes del verano. Es decir, no sabemos cuánto vamos a pagar de gas. Porque realmente no se sabe. Cuando te llegan las próximas tarifas, ¿cuánto vamos a pagar de gas? ¿A octubre? No sé, no se sabe cuánto. Y se está anticipando, hoy lo decían ya algunos periodistas oficialistas, que va a haber una suba del 70% en gas. ¿Por qué? Porque producto de la devaluación, producto de que aparentemente Aranguren no habría hecho bien las estimaciones, dicen que las empresas del sector le están reclamando que se quedaron cortos con el tarifazo. Que las eléctricas no, que las eléctricas también. Incluso fíjese algo, dicen desde las empresas eléctricas que el aumento en realidad ha sido superior al que ellos habían pedido. Es decir, que el gobierno fue demasiado generoso con las empresas eléctricas. Les dio más en aumento de lo que las empresas eléctricas estaban pidiendo. Pero en el gas parece que se quedaron cortos. Y esto que anticipa el cronista ya lo estaban, reitero, diciendo hoy los periodistas oficialistas que tienen conexión con La Rosada. 70% más podría subir el gas. Esto realmente va a ser un impacto en la inflación. Es decir, no para la inflación de tener impacto tras impacto, mes tras mes, Fernando, ¿no? ¿Cómo la piensan parar? Es que 70% no va a poder aumentar el gas. Claramente el gobierno va a tener que hacer algo. Con todas las letras, no, es que es así, porque los contratos están dolarizados. De hecho, las petroleras venden el gas en boca de pozo a $7,52 el BTU. Y eso es precio fijado por Aranguren. Así que
con la devaluación, todo esto se tiene que especificar y el aumento es el del 70%, claramente. Lo que pasa es que la economía no lo va a poder soportar. Y va a tener un estallido sobre los precios actualizados, porque ya no son las tarifas que heredaron, no son las tarifas de 3 pizzas por mes. Son tarifas que están actualizadas, que ya son impagables en vastos sectores de la sociedad, no le pueden aumentar 70%. Claramente hicieron mal toda la ecuación, hicieron mal... Fernando, discúlpame que disienta con vos. Vos decís no le pueden. Sería lo lógico. Pero este gobierno ha demostrado tener mucha insensibilidad a la hora de los aumentos. No te olvides que los aumentos del 1000 y pico allá por febrero, marzo del 2016, después los tuvo que parar la Corte cuando salió con esa resolución de decir, no, tienen que aplicar tarifas razonables. Es que estoy totalmente de acuerdo con vos, Gato. Lo que pasa es que uno cree que es imposible, ¿no? Uno está fuera de la imaginación que puedan aplicar este tarifazo con esta crueldad. Claramente todas las cuentas dan que el ajuste es del 70% y que en el equipo de Aranguren pues ya tienen el Excel y dijeron, este es el aumento, esto es lo que hay que trasladar, esto es lo que van a plantear. Esperemos que en algún lugar prime la racionalidad y vean cómo van a ir ajustando el precio a las petroleras, porque esto es lo que hay que tener en cuenta, que es ganancia extraordinaria de las petroleras. Este precio de 7.52 es más caro que el precio de importación del gas. Por lo tanto, si vamos a pagar 7,52, importemos el gas y nos va a salir más barato. ¿Sabés lo que me pasó anoche cuando me iba para el canal? Tenía que cargar nafta. Pasé por 3 estaciones de YPF grandes, te estoy hablando, muy grandes. En ninguna de las 3 había nafta. 3 estaciones de servicio, anoche. Y eso fue después del aumento, ¿no? Porque no, porque YPF aumentó. Me parece que no aumentó finalmente YPF, ¿no? Todavía no trasladaron aumentos. Aumentó Acción, aumentó Shell. Shell ha aumentado, claro, sí. Entonces todavía no trasladó YPF y por eso me parece que ahí hubo alguna presión justamente para el aumento también en YPF. Empiezan a esconder la nafta. Sí, me llamó, hacía mucho tiempo que no se daba esto de recorrer 3 estaciones de servicio y que no haya nafta, ¿no? De YPF además, de YPF. Bien, daría la impresión como que muchos protagonistas a los cuales públicamente Elisa Carrió viene denunciando, se le empiezan a animar. Daría la impresión que en este marco de debilidad política y económica que tiene el gobierno de Mauricio Macri, varios son los que se le empiezan a animar a Carrió y le empiezan a poner un límite a las declaraciones y a las bravuconadas de Elisa Carrió. Durante el fin de semana nos sorprendíamos de una gran solicitada del empresario Eduardo Eurnequian, domingo, mitad de página, algunos diarios, contra Elisa Carrió. La vamos a repasar. Ante sus imputaciones en mi contra, entre ellas de golpista, y luego de amenazarme con las rejas por el delito de participar públicamente, junto a 45 colegas, de un almuerzo con la cabeza de uno de los 3 poderes del Estado, curioso republicanismo, informo lo siguiente. Se refería Eduardo Eurnequian a algo que lo anticipó aquí Fernando Alonso, sí. Así que vos sos el culpable, Fernando. La reunión que tuvo la Corte, el presidente vos de la lo mandaste Corte al frente, al almuerzo que habían mantenido reservado, pero que Lorenzetti tuvo con empresarios hace 2 semanas atrás. En el Jockey Club, en la sede del Jockey Club. Ajá. Ahí estuvo Lorenzetti con 52 empresarios. Sí, 45 empresarios. Dice Eduardo Eurnequian, debo recordarle que injuriar y calumniar reiteradamente desde la inmunidad e impunidad que conceden los fueros parlamentarios es la forma más perversa de corrupción. Los empresarios debemos asumir el riesgo económico de nuestras decisiones, pero eso no presupone quedar a merced de actitudes de indiscriminación irresponsable. Bueno, duro el empresario Eduardo Eurnequian contra Elisa Carrió, poniéndole un límite, además diciéndole que lo va a llevar a la justicia a Elisa Carrió. Pero hoy, otra sorpresa. Ahora la sorpresa vino por parte de la directora, directora creo que es, del Centro de Información Judicial, María Burdín.
que es, digamos, la vocera de la Corte, ¿no? Es la vocera de la Corte la que tiene a su cargo, reitero, el Centro de Informaciones Judiciales. Durísimo el comunicado y revelando muchas cosas que por ahí no sabíamos mucho de nosotros. Dice María Burdín, Elisa Carrió volvió a mencionarme, injuriándome, abusando de su inmunidad parlamentaria para mentir. Quienes me quieren bien me aconsejan que no le conteste, porque responderle a Carrió no vale la pena. No tengo, no tuve, ni tendré una relación personal con Lorenzetti. No soy su amiga, no tengo un vínculo de afecto ni de confianza con él. Tampoco le organizo reuniones secretas a Lorenzetti, ni participo de estrategia golpista alguna, como sostuvo Carrió. ¿Es justo que tenga que soportar las mentiras de Carrió sin responder? De ninguna manera. Las mujeres, las madres y las periodistas profesionales no nos merecemos esta falta de respeto. Conmigo no, Carrió, porque si usted sigue injuriándome, yo le voy a contestar. No con chismes ni con mentiras, sino con información. Y recuerde que el poder del que hoy usted abusa no es suyo, es de los ciudadanos. Muy duro. Tanto Eurnequian como la señora María Burdín tildando de mentirosa a Carrió, de irresponsable, de ampararse impunemente en sus fueros parlamentarios para difamar, injuriar o calumniar. Duras las dos respuestas, la del empresario Eduardo Eurnequian y la de la vocera de la Corte, la señora María Burdín. Porque además, Carrió se ha... A ver, ¿cómo se puede decir? Carrió se ha transformado en estas últimas 2 o 3 semanas en la vocera oficial del gobierno. Frente a la crisis de credibilidad que tiene el gobierno, frente a la crisis de confianza por la que atraviesa el gobierno de Macri, han tenido que apelar a Elisa Carrió como la única vocera creíble ante la sociedad para que actúe como de pararrayos ante la caída en las encuestas de Macri, la pérdida de confianza por parte de los ciudadanos en la gestión y en la imagen, no solamente de Macri, sino también de varios de sus ministros. Fíjese lo que ha pasado con el jefe de gabinete Marcos Peña. Y acá uno se tiene que preguntar seriamente, ¿Marcos Peña es el canciller paralelo de la República Argentina? Después de la crisis económica y de la crisis interna por la que atravesó el gobierno, donde le habían licuado el poder al ministro de Economía Nicolás Duhovne y habían repartido el poder económico en el trío Son Yo, ese que alguna vez Macri dijo son mis ojos, mi mente, mi pensamiento, que eran Lopetegui, Quintana y Marcos Peña, y ahora, un poco por consejo del Fondo Monetario Internacional, por consejo de los empresarios, por consejo de algunos amigos de Macri, que han vuelto al redil cercano del primer mandatario, le dijeron, tenés que fortalecer a Duhovne ante el Fondo Monetario Internacional. Y así le licuó el poder a Lopetegui, a Quintana y a Marcos Peña. A Marcos Peña lo han mandado a recorrer el mundo. Por eso me pregunto, ¿han cambiado el canciller de la República Argentina y no nos enteramos? ¿O lo que tanto criticaba el PRO cuando, se acuerda, hablaban de la embajada paralela con Venezuela, de las relaciones diplomáticas paralelas? Ahora ellos lo están haciendo y tienen un canciller paralelo. Fue a Cuba, no se sabe a qué. Está en Gran Bretaña ahora. Y uno se pregunta, ¿eso no le corresponde hacerlo al canciller de la República Argentina? Además, en un gesto que ha
despertado muchas controversias, polémicas y acciones de repudio. Ese gesto que fue a brindarle un homenaje a los soldados británicos, que ha caído muy mal en vastos sectores de la República Argentina, porque no hay que olvidarse que nuestros soldados murieron a manos de Gran Bretaña y de esa decisión criminal, asesina, de hundir al crucero General Belgrano. Son cosas que no hay que olvidarse en la historia reciente de nuestro país. Muy bien, Pedro Brigger, ¿qué más tenemos? Bueno, el tema de la Argentina y suspendiendo el partido de fútbol con Israel, sin lugar a dudas, es un tema de un papelón importante, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta también que para Netanyahu es un revés diplomático. Netanyahu está de gira, estamos hablando del primer ministro israelí, está de gira en Europa, fue a presionar a Alemania para que suspendiera las relaciones con Irán por el tema del famoso acuerdo nuclear que suspendió Estados Unidos, no lo logró. Estuvo hace unas horas con el presidente Macron en Francia también para pedirle que suspenda las relaciones con Irán por el tema nuclear, tampoco lo logró, y ahora está presionando al gobierno argentino para que se realice, en este caso no suspenda, el partido que se iba a jugar en la ciudad de Jerusalén. Hay muchos afiches que están circulando, pero hay uno que me llamó mucho la atención de la propia prensa israelí, de tal vez el diario más importante de Israel, que se llama Haaretz. Cuando uno entra al diario israelí Haaretz puede ver esto. Atrás ve una mezquita que está en la ciudad en la parte oriental de la ciudad de Jerusalén, y hay un cartel que le dice a Messi y a los jugadores de fútbol argentinos: usted está entrando en una tierra ocupada, levántese o párese por los derechos humanos. Jerusalén es la capital de Palestina. Se refiere a la parte oriental de la ciudad de Jerusalén. Este fue el tema complicado respecto de Jerusalén. Le recordamos a los que nos están mirando que en un primer momento el partido se iba a jugar en la ciudad de Haifa y que después se traslada por pedido expreso político, por supuesto, del gobierno de Israel a la ciudad de Jerusalén en el marco del festejo de los 70 años de la creación del Estado de Israel, en el marco de que Estados Unidos definió como la capital de Israel a la ciudad de Jerusalén, algo que no es aceptado por Naciones Unidas, y hoy, como les decíamos antes, se cumplen 51 años de la ocupación israelí de Cisjordania y la parte oriental de la ciudad de Jerusalén. Por eso Jerusalén es tan delicado. Pero te dejo un dato, Gustavo. Ojalá algún día podamos mostrar estas imágenes. ¿Sabes cuál es el boom turístico en Israel y en los territorios que Israel ocupa? Reitero, ilegalmente según Naciones Unidas, no se lo digo yo, el turismo militar. Por $115 los adultos, por 85 los niños, pueden pasar por un entrenamiento militar, a jugar a lo Rambo, desactivar bombas, desactivar minas. Cuando uno entra a la prensa israelí, ve la publicidad. Esto es lo que venden como turismo. Por eso les decíamos que ir a jugar a la ciudad de Jerusalén es algo muy complicado, es un tema realmente complicado de lo diplomático, de lo político. La ciudad de Jerusalén está a 80 kilómetros de la franja de Gaza, donde Israel bombardea y mata palestinos casi todos los días, a 80 kilómetros de la capital de Jordania, Amán, donde continúan las protestas en contra del Fondo Monetario Internacional. Un lugar, sin lugar a dudas, Gustavo, extremadamente complicado. Y reiteramos la información que brindábamos al inicio: fueron los jugadores de la selección los que se le plantaron al titular de la AFA, a Tapia, y le dijeron: no vamos, no nos usen políticamente, porque esta fue una decisión política adoptada por Macri de que la selección vaya a jugar a Israel para quedar bien con Estados Unidos y con el gobierno de Israel. Hoy fue un día de gestiones nerviosas, de muchos llamados entre Macri, Angelici, Tapia, y finalmente los jugadores que se plantaron dijeron: no vamos a jugar. Otro que se plantó, en este caso el primero en la provincia de Buenos Aires, el intendente de Hurlingham, Juanchi Zabaleta, que a través de un decreto que firmó hoy, esta tarde, prohíbe expresamente que cadenas como Pharmacity ingresen a territorio de Hurlingham. Recordemos lo que venimos hablando acá, cómo Mario Quintana presiona en la provincia de Buenos Aires contra una ley provincial
para instalar su cadena de grandes farmacias. El municipio de Hurlingham sostiene que las grandes cadenas de farmacia, teniendo en mira la búsqueda de rentabilidad, desconocen el carácter de servicio público impropio de las farmacias, la condición de bien social del medicamento y el derecho de la salud, y pretenden ubicarse en zonas más pobladas, promocionar venta de medicamentos como si estos fueran un bien de consumo, en lugar de tener consideración la protección de la salud de la población. Que resulta de interés prioritario de este gobierno la defensa de la profesión farmacéutica, como así también garantizar el acceso a los medicamentos a toda la población en cada barrio del partido de Hurlingham, abogando para evitar la configuración de posiciones dominantes en el mercado que redunden en perjuicio del derecho a la salud. Y por eso, el intendente de la Municipalidad de Hurlingham, Juanchi Zabaleta, decreta, artículo 1, ratifícase, que esto es lo importante, esto que hace hoy el intendente de Hurlingham no lo hizo ni siquiera el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que no sale a defender la ley de la provincia de Buenos Aires en contra de farmacéuticos de las grandes cadenas. Entonces, el intendente de Hurlingham se anima y dice, ratifíquese lo dispuesto por la ley provincial 10.606 y su decreto reglamentario número 145/97, en cuanto prohíbe que dentro de las farmacias se comercialicen productos diferentes a los productos destinados al arte de curar, de cualquier origen y naturaleza, así como la preparación de fórmulas magistrales y oficinales, material aséptico, inyectables, productos cosméticos o cualquier otra forma farmacéutica con destino a ser usada en seres humanos. Bueno, de esta forma, y nos parece muy bien, que alguien se plante, que diga acá hay una ley provincial, señores, no pueden pasar por arriba, y que digan acá en mi distrito no, se cumple la ley. La verdad, nos parece muy bien. Bueno, se despidió Rajoy no solamente del gobierno el sábado pasado, sino también del Partido Popular, Pedro. Efectivamente, renunció a la dirección del Partido Popular. Qué cimbronazo que estamos viviendo en el Reino de España, Gustavo. 10 días atrás nadie imaginaba este triste y solitario final de Rajoy. No sé si decir solitario, lo aplaudieron hoy en la sede del partido cuando anunció que consideraba que era mejor dar un paso al costado. Él sigue siendo diputado. Vamos a escucharlo a Rajoy, que lo diga él mismo, ¿no? Lo que piensa. Durante casi 40 años me he limitado a cumplir con mi deber allí donde el partido me ha pedido que estuviera. Y ahora pienso que ha llegado el momento de poner el punto final a esta etapa. Llevo mucho tiempo en política y sé apreciar en todo lo que vale vuestro respeto. Soy consciente de la enorme lealtad que he tenido por parte de todos vosotros hasta el último día. Ha sido increíble. Un hombre que muchas veces, Gustavo, decían que no se caía nunca, finalmente se cayó. Pablo Iglesias, el principal referente de Podemos, a través de Twitter dijo que había encontrado siempre en Rajoy a un adversario correcto con el cual obviamente no se tenía ningún punto de acuerdo, pero que lo respetaba políticamente. Se abre una nueva era en el Reino de España, hay que ver qué pasa ahora con Cataluña, hay que ver el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Ya sabemos que el canciller se llama Josep Borrell, un catalán que estuvo con el Partido Popular en contra de la independencia de Cataluña. A los catalanes no les gusta para nada la designación de Borrell como canciller, pero de todas maneras, lo importante para los catalanes, para los vascos y para la mayoría de los parlamentarios españoles era que este señor Rajoy diera un portazo, se fuera. Y esto va a tener implicancias en América Latina. Esta historia apenas comienza. Muy bien. Gabriela Cerruti, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? ¿Qué hay? Sectores que ya se le empiezan a animar más al gobierno. A Carrió veíamos lo del empresario Eduardo Neuquian, la vocera de la Corte, dura, diciéndole mentirosa, que utiliza sus fueros para calumniar e injuriar.
¿Se Sí. están animando más al gobierno? Yo creo que sí, también creo que es injusto, ¿no? En un punto, no que se le anime más ahora al gobierno, sino que no se le hayan animado antes, porque uno se da cuenta, nos pasa a todos cuando yo cuando estuve en los temas de la dictadura militar y dicen la gente es responsable porque no dijo nada en aquel momento. La enorme mayoría de la gente, cuando sucede un proceso político en el medio de lo que está pasando, la verdad es que lo que escucha es a determinados referentes, a los que forman la opinión pública, dirigentes políticos, dirigentes religiosos, jueces, y la verdad es que hubo un cierre durante estos últimos 2 años, ¿no? Un blindaje alrededor de la figura de Mauricio Macri y de su gobierno, que salvo espacios muy específicos, muy perseguidos, como es el caso de este canal o de otros medios de comunicación, se lo protegió de una manera que ahora, cuando ves que determinados periodistas o determinados jueces o determinados empiezan a darse cuenta de todo lo que está pasando, de cómo llegamos hasta acá, vos decís, bueno, la próxima vez traten de darse cuenta un poquito antes, porque la verdad es que cuando ellos terminan dándose cuenta, ya estamos en el medio, pero además estamos en el medio de una crisis político y económica, que yo creo que la responsabilidad de todos ahora es ver cómo salimos de esta sin que estalle, porque cuando estallan las crisis, el que pierde es el pueblo, Gabriela, ¿no? ese es un punto interesante de tu análisis. Yo lo destaco acá, incluso con mucho he debatido, porque es verdad, en enero del 2016, éramos pocos los que veníamos marcando cómo ya empezaba a verse el proceso económico de despidos, de comercios que se cerraban. Y ahí tenías a muchos representantes que decían, no, hay que apoyar la gobernabilidad, incluso de la CGT, ¿no? Que no levantaron nunca la voz, ¿no? Por un lado eso, por otro lado, digo, el tema del endeudamiento. Yo me acuerdo cuando hicimos el contador en nuestras voces del endeudamiento. Si vos te endeudas a razón de $2.500 por segundo, como se está endeudando la Argentina en los últimos 3 años, es obvio que en algún momento la bomba de la deuda externa va a estallar, o la bomba de las LEVACs, como vos hoy estás contando. Lo que estamos viendo hoy, igual yo te quiero decir una cosa, yo creo que lo que se viene todavía es muchísimo peor. Los próximos 3 meses de la Argentina van a ser serios, van a ser graves, hay que ser muy responsables, hay que saber que la situación social es realmente muy difícil, muy brava, los índices de pobreza van a crecer, pero para cuando los índices muestran que creció la pobreza, en el medio hay una cantidad de gente que está pasando hambre. Digo, en este momento, en las zonas vulnerables de la ciudad de Buenos Aires, no de las zonas más pobres, más postergadas del país, de la ciudad de Buenos Aires hay hambre, hay ocupación de tierras, hay cada vez más desempleo, el trabajo informal que tenía la gente lo está perdiendo. Y ¿sabés qué hay? Que es lo que a mí me parece más grave, porque nunca sabes para dónde va a disparar, es miedo. La gente tiene mucho miedo a lo que está pasando y mucho miedo al no futuro, a la incertidumbre. Vos pensás que te hablan de un aumento de tarifa de 50, 60, digo, todos los que estamos acá somos de clase media, más o menos acomodada, y sin embargo estamos todos cuidando y pensando en no prender la hornalla. En no prender, pero lo estamos pensando, prender la hornalla, no la prendés, te quedó todo apagado, estamos pero todos... además cuando hoy te están adelantando que se quedaron cortos con el aumento del gas y que se viene un 70% más de aumento. Pero, Gustavo, pero además es una locura. No es un tema de derrochar o no, digo, las familias están todas acomodándose en una habitación de toda la casa para prender una sola de las estufas. Digo, estamos viviendo, digo, la gente tiene miedo al frío y a la boleta que va a llegar después del frío. Cuando llegue la boleta de julio, cuando llegue la boleta de agosto, la gente no se puede pagar. O sea, si vos tenés todavía hoy salarios que en su promedio de la gente que tiene salario en blanco, son salarios en la ciudad de Buenos Aires, vuelvo a decir, de alrededor de entre 15 y 20 mil pesos de aquella gente que tiene salario y que tiene salario en blanco, y te llegan boletas de 4, 5, 6 mil pesos de gas, de luz o lo que fuera, digo, la verdad es que nadie sabe, todos saben que razonablemente eso no se van a poder pagar. Los que contrajeron crédito suba y ven cómo va subiendo, les llega la boleta, todavía con la cuota fija, pero ven cómo va subiendo el capital de la manera en que está subiendo, y saben que existe la posibilidad no solo de perder su casa, sino además, como sucedió en España, y Rajoy tarde, pero está pagando también las consecuencias de eso. Lo que sucedió en España es que con esos créditos, después el banco se quedaba con la casa y la gente todavía estaba endeudada porque la casa no alcanzaba a pagar la deuda. Digo, esa situación es la que estamos viviendo, y yo siento, una vez más, que aquellos a quienes nos han tildado de una cantidad de cosas durante estos 2 años, somos los que estamos más preocupados y más responsablemente tratando de decirles:
paren, o sea, se van a estrellar, esto termina mal, y cuando termina mal, Caputo, cuando vino a esa reunión en la legislatura, en la que terminó con lo del papelito, en un momento dice, porque dicen las cosas, dicen todo, ¿no? Sí, Viste claro, que tienen una totalmente. cosa, dicen todo con mucha Exacto. impunidad. Él dice, bueno, acá la verdad es que, si bien, ¿por qué hay cada vez más desigualdad en la Argentina? Porque cada vez que hay una crisis hay más desigualdad, porque los pobres son los que más sufren la crisis y los ricos aprovechan las oportunidades de las crisis. Aprovechan las oportunidades de las crisis es el último supermartes, cuando la sociedad argentina, que la enorme mayoría todavía sigue ahorrando abajo del colchón, estaba pendiente del vencimiento de las LEVACs, como si esto influyera en su vida cotidiana, y la verdad es que cuando termina el día y logran ellos con euforia, como dicen ellos, porque viste que ellos se manejan con los sentimientos del mercado, y el mercado tiene dos sentimientos, es euforia o pánico. Vos ves el crecimiento de las acciones y tiene una zona verde que es euforia y una zona baja que es pánico. Cuando ellos dicen con euforia, terminó bien el día Para con un la 40%. timba financiera. Para la timba financiera, con un 40% de tasa de interés y con el dólar a 25, digo, esto significa mucho más pobreza en la Argentina. A ver, menos empresas, sí. No, está acá Juan Carlos Sancheta hablando todo vos para llevarlo, Gabriela. Hola, Juan Carlos. Él es de los sectores de la economía social y popular. Claro. Y ustedes justamente trabajan los sectores más vulnerables de la sociedad, ¿no? Lo que está hablando Gabriela, ustedes lo viven diariamente en los sectores más humildes de la sociedad, ¿no? Sí, realmente. ¿Cómo está la situación social en la Argentina? Tremenda, o sea, es un sector que al gobierno no le importa, realmente al gobierno, la clase trabajadora no le importa, el vecino del barrio no le importa, los pibes no les importa, la inseguridad, ellos mismos promueven la inseguridad, porque al dejar un montón de compañeros sin trabajo, lo que están buscando es que la gente robe, esa es la realidad. Que los pibes se vuelquen a la droga porque no tienen salida. Vos fijate, Gustavo, que hay, para nosotros, ¿no?, que estamos laburando esto, hay dos casos paradigmáticos. Santiago Maldonado, que por ser solidario, la Gendarmería lo mata, porque es mi postura, para mí lo mata la Gendarmería, y un pibe solidario. Y después, con pibes que mataron en Merlo, que los tildan de ladrones, porque no tienen otra salida, ni saben si son ladrones, pero el sistema y el gobierno los empuja a robar. Sí, totalmente. Como estos pibes, hay cientos de pibes en los barrios que no tienen un objetivo de vida, que no tienen un futuro de vida, y todo esto se debe a la crisis que está... Ahora, ustedes hacen ahí, en este grupo que es muy importante, ¿no? De la economía, economía social y popular, ¿no? Que están trabajando. Ustedes también están haciendo trabajo de cómo impactan, por ejemplo, las subas tarifarias, la devaluación en los precios. ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo lo están percibiendo? Sí, nosotros tenemos un emprendimiento que para nosotros es el emprendimiento bandera de la organización de nosotros. Nuestra organización se llama Espacio de Reconstrucción Popular Alejandro Almeida, tiene el nombre del hijo de Tati Almeida. Ajá. La mesa que trabaja el tema de la economía social y popular es la MESIP, Mesa de Economía Social y Popular. Hay distintas organizaciones que están trabajando con nosotros, Hijos de 55, bueno, distintos distritos, los compañeros de Resistiendo con Aguante de la provincia de Buenos Aires, distintos hogares que trabajan la problemática de las mujeres con situación de género. Y nosotros lo que vemos es que la situación no tiene retorno. No hay retorno. Los precios cada vez se elevan más. Nosotros tenemos nuestro emprendimiento insignia, por así decirlo, es una panificadora social que está trabajando el tema del pan social que llega a todos los barrios. No solo del pan, porque nosotros planteamos que un pibe que vive en la Recoleta tiene derecho a comer una docena de facturas, y un pibe que vive en un barrio nuestro, nosotros somos de Moreno, de Paso del Rey, también tiene derecho a comer una docena de facturas. Pero los precios prohibitivos, que 100 pesos, 100 mangos una docena de facturas, no la puede pagar un laburante. Esa es la realidad. 60 pesos un kilo de pan no lo puede pagar un laburante. Entonces nosotros vemos que eso impacta realmente en el bolsillo del compañero que todavía tiene trabajo. Sí. Porque nosotros, por ejemplo, tenemos un puesto en la estación de Paso del Rey donde lo vemos. Hace 2 años atrás bajaban 200 personas y te compraban 50. Claro. Hoy bajan 50 y te compran 5. Claro. Y te compran pan. Claro. Y te compran pan. Eso es una clara muestra del deterioro que tiene nuestra clase, la clase laburante. Te llevan 2 kilos de pan
porque ya no pueden comprar una docena de facturas. Claro, totalmente. Sí, y a lo que está el pan, ¿no? Digamos, porque la verdad es que el pan tiene precios que es un alimento básico de las familias. Ahora, Gabriela, ahí me parece muy interesante lo que vos estabas marcando, esto de la timba financiera, porque yo me acordaba recién mientras vos hablabas, que viste que Carrió salió a decir, yo voy a salir a denunciar, a buscar quiénes se hicieron, quiénes ganaron. Sí, Caputo fue ganador. Bueno, ¿quiénes Caputo, ganaron? Axis ganó, Caputo ganó, de hecho ahora aparecieron a los 50 más ricos de la Argentina y uno de ellos es Caputo. Mira, yo ya entregué a la editorial el libro que sale ahora y termino en el libro diciendo que durante mucho tiempo nosotros creíamos que nos íbamos a encontrar frente a una película de Coppola cuando estos asumieran y que era en las películas italianas. Y nos encontramos frente a Billions, o sea, nos encontramos frente a un grupo que está gobernando hoy, que son, no sé si la ven, una serie norteamericana, Billions, donde es gente que hace plata de la plata, donde ni siquiera ya las empresas Macri son empresas, son fondos financieros, imposible de rastrear los dueños, y hacen todo el tiempo plata de la plata, con lo cual, con estas movidas que ellos hacen, pero además entre ellos se recomiendan qué hacer, qué no hacer, cómo apostar, digo, suben las tarifas, Macri veta la emergencia tarifaria que nosotros habíamos votado en el Congreso. Sí. Y lo primero que pasa es que suben las acciones de las empresas eléctricas. Y las empresas eléctricas son de Macri, de sus parientes, de sus amigos. Digo, ellos, entre las acciones y los intereses y las tasas y todo esto en lo que estamos metidos, han convertido a este país en una timba financiera en la cual la enorme mayoría de los ciudadanos la mira absolutamente de afuera. Y yo lo que creo, siguiendo lo que dice acá el caballero, es que vos podés sostener los globitos de colores y la alegría y las buenas noticias con marketing y con redes sociales. Ahora, el hambre y la crisis la sostenés solo con represión. Y entonces lo que nosotros estamos viendo es que están pasando del Big Data, las redes sociales, el Instagram y todas las cositas que tenían antes a pasarle las Fuerzas Armadas al Ministerio de Seguridad, a tener cada vez más represión. Hoy hay circulando un video de acá en el barrio de Flores, un vendedor senegalés al que 50, lo rodean 50 policías de la ciudad de Buenos Aires, o sea, digo, hay venta ilegal, hay que sacar la venta ilegal, bueno, digo, tiene que haber procedimientos, todo lo que vos quieras. Ahora, hoy Patricia Bullrich dijo que hay que darle la oportunidad a las Fuerzas Armadas de que participen en seguridad interior. Es que yo creo que desconocen la ley, además. Desconocen la ley, además yo te digo una cosa, el gran pacto democrático de la Argentina es la ley de seguridad interior. Es que no es una ley, es un acuerdo nacional. Es un acuerdo nacional. Es una de las pocas veces que hubo política de Estado. Absolutamente. En torno a la ley de defensa nacional, seguridad interior y la ley de Gustavo, defensa. yo quiero hacer una acotación chiquita. Yo creo que no hay trabajadores ilegales. No, yo creo que el vendedor que está vendiendo en la calle no es un trabajador ilegal, es un trabajador informal, al que el Estado tiene que buscar la manera de regularizarlo. No puede reprimirlo. La represión no es una solución. Hay que regularizarlo y acompañarlo en el proceso para que entre en el mercado formal de la economía. Eso es lo que nosotros planteamos y lo que vemos que está para nosotros fuera de discusión. Cuando vos planteás el tema de la represión, nosotros creemos que desde nuestro espacio lo que estamos buscando es generar unidades productivas inclusivas, generar puestos de trabajo para los chicos. Creemos que es un trabajo que tenemos que hacer las organizaciones sociales y las organizaciones políticas porque el Estado está ausente. El Estado es lo que está diciendo el Estado está en la timba financiera. Absolutamente. Y no le importa. Claro. Yo lo que digo, al margen del trabajo informal, yo lo que voy es que la exhibición de ese nivel de aparato represivo, digamos, para algo, es para disciplinar, es para generar miedo en la población, es para que todo el mundo tenga miedo de qué va a suceder. Porque la verdad es que también lo que sucede en la Argentina es que la memoria del miedo es muy reciente. Entonces, en el ADN argentino está el miedo a la hiperinflación, el miedo a los saqueos, el miedo a la desestabilización. Son cosas que vivió mi generación, no es que vivieron mis padres, digamos, que vivimos nosotros. Entonces, esa memoria es muy reciente y el gobierno también disciplina con eso, con esa idea de, bueno, o manejamos esto o viene el caos. No, el caos lo están generando ellos. Bueno, o esto que dice, tengo que volver, pero bueno, lo que dijo Carrió el fin de semana, que el acuerdo con el fondo es un seguro contra el golpe. Absolutamente, pero digo, el acuerdo con el fondo es una medida desesperada que ellos toman ese día que creían que se ponían efectivamente, pero eran ellos, ellos son este gobierno que no sabía, que no saben, porque además pasa eso, o sea, todos los que, yo soy devota de Zayat, pero todos los economistas que venimos leyendo en el último tiempo, venían anunciando lo que estaba por pasar, lo venían anunciando uno por uno, vos aquí en tu programa, venían anunciando lo que iba a pasar, ellos no lo sabían, hay un punto en donde no les importa porque, por ejemplo,
Ahora, ¿mintieron o es el relato que se armaron para estos 2 años? Yo creo y que hay medio? una mezcla. Digo, hay algo que nadie toma tan en serio como yo tomo, ¿no? Digo, yo cuando en el 2009 escribí El Pibe y dije, va a llegar a presidente, porque digo, hay cosas que se le ve un tipo de Obvio, obsesión. claro. Digo, Macri tiene muchas cosas, digo, es ignorante, que no es lo mismo que ser un tonto, digo, para nada. Es malo, que no es lo mismo que no saber o que, digo, entonces, ese personaje está muy convencido de lo que va a hacer. Entonces, ahora, por ejemplo, está convencido de que él va a llegar al déficit cero y que el problema son los argentinos que gastan demasiada. Dice estas No cosas. importa cuántos queden en el camino. No importa cuántos queden en el camino. Él va a pasar a la historia como el hombre que era amigo de Macron y amigo de Trudeau y de Trump y consiguió el déficit cero. Como además, yo la otra vez hablaba con algunos de ellos que no son de la primera línea y que después van a seguir haciendo política. La mayoría de ellos, cuando todo esto termine, y va a terminar mal, porque todos sabemos que va a terminar mal, se van a ir con sus millones a otro lado. Digo, no es que van a tener que salir a la calle y la gente los va a entender a perseguir. No, digamos, ellos ya saben a dónde se van a ir, van a seguir disfrutando de su dinero. Bueno, Gabriela, gracias y felicitaciones por los 2 años del sitio Nuestras Voces. El lunes que viene, vos no vas a poder porque estás en el programa, pero nos encontramos en Hasta Trilce a brindar por eso. Felicitaciones, mucho aporte de buen periodismo el que hicieron ahí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias y por el trabajo también social de contención que hacen. No, gracias a ustedes por darnos la posibilidad de contar. Bueno, son 2 adolescentes que fueron asesinados en Merlo. Exactamente. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, enseguidita, tras la pausa, volvemos con Pedro Brigger a lo que ha sido una de las noticias del día. Los jugadores de la selección se plantaron, dijeron, no jugamos en Israel. Enseguidita va a estar aquí con nosotros el embajador de Palestina en la República Argentina para analizar este tema. Y además, más derivaciones del escándalo de narcoterrorismo en Paraná. El intendente narco, muy complicado, Barisco, nuevos detenidos en el día de hoy. El intendente de Cambiemos, Barisco, cada vez más complicado. Ya volvemos.